Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañan hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor no respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Alábale! Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad.
te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Para mí es un enorme privilegio el poder compartir este tiempo en la palabra con todos ustedes.
Vamos a ello. Seguimos estudiando las cartas del apóstol Pedro. Ya hemos recorrido los capítulos 1 y 2 y los primeros 14 versículos del capítulo 3. En la porción que estudiamos la sesión anterior, el apóstol Pedro nos enfocó en tres aspectos de nuestra vida personal, vida matrimonial y la vida eclesiástica, donde debemos practicar la justicia. Al inicio de aquella enseñanza hablamos de lo delicado que es el día de hoy abordar el tema de la sujeción de la mujer y el liderazgo del hombre según lo plantean las Sagradas Escrituras, por ser considerado anticuado y machista. Pero antes de continuar nuestro tema del día de hoy y a modo de introducción, quisiera escarbar un par de pensamientos referente al liderazgo que Dios le ha dado al hombre sobre su familia según lo plantea la escritura. En primer lugar, la Biblia es clara cuando nos muestra que Dios entregó el liderazgo de la familia al hombre. Aunque el hombre puede realizar bien su labor de liderazgo o fracasar en este llamado, pero en ambos casos debe enfrentarse a Dios para responder por los resultados. En un segundo lugar, el liderazgo bíblico es radicalmente diferente al liderazgo según lo plantea el mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra claramente cómo es este contraste en Mateo 20, 25 al 28. Nos resalta que los líderes de este mundo ocupan su posición para lograr el mayor beneficio personal posible, para hacer que todos los que están bajo su autoridad les sirvan. En contraste, el liderazgo bíblico es una posición de servicio. En el caso del esposo, es Dios quien lo ha delegado como el líder de su hogar, de tal forma que su llamado es a servir a su esposa e hijos al mismo nivel en que Cristo se entregó por la iglesia. Dios ha llamado al esposo para que deje de perseguir su autosatisfacción y para perseguir en primer lugar la satisfacción de su esposa en todos los aspectos de su vida, es decir, la provisión económica, el soporte emocional, el estar involucrado en la crianza y disciplina de los hijos. El esposo es el primero llamado a morir a su orgullo para buscar una reconciliación cuando es necesaria. En otras palabras, que Dios le entregue el liderazgo de la familia lo convierte en el siervo principal de la familia. Esto no acaba con las obligaciones que tengan los demás miembros de la familia en el rol en que Dios les ha dado, pero Dios ha llamado al hombre para que cumpla su rol sin importar si los demás están cumpliendo el suyo. Y sin embargo, este llamado está encerrado en el mandamiento de Dios para todo esposo. Maridos, amad a vuestras esposas. Me gusta mucho una frase del pastor Paul Washer y me parece pertinente. Para este tiempo en que estamos tan conscientes de lo convulsionado que está el mundo, la frase dice, hombres, ¿quieren cambiar el mundo? Vayan a sus casas y amen a sus esposas. El liderazgo bíblico y todas sus implicaciones se resumen en este mandato. En el diseño de Dios, como el esposo está sirviendo, movido por amor a su esposa, por ello él le sirve y la dirige a Cristo, mientras que la mujer se sujeta a su propio marido, representando la sujeción que tiene la iglesia con Cristo. De esta forma, la justicia de Dios manifiesta el Evangelio representado en un matrimonio que obedece lo que Dios les manda en las Escrituras. El tercer punto que aprendimos es referente a la iglesia. Pedro le pide a la iglesia ser unánimes en practicar la justicia. Finalmente, el apóstol cita una preciosa promesa que se encuentra en el Antiguo Testamento, haciéndola válida y vigente para los días de la gracia, como le llamamos hoy, cuando nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La cita que estudiaremos el día de hoy es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14
al 22. Como ven, es una porción bastante extensa y he titulado la enseñanza Santificad a Dios el Señor, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Tomando esta frase del texto base, que sería 1 de Pedro 3:15, que nos dice de la siguiente manera, dice así, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo es considerado como la base bíblica de la rama de la teología que se llama la apologética. En palabras sencillas, la defensa de la fe. Pero la estudiaremos en su contexto, es decir, no es nuestro tema principal. Y por ello es pertinente que leamos toda la cita que estudiaremos el día de hoy en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 22. Dice de la siguiente manera: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siempre siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Pidámosle dirección en este momento a nuestro Señor Jesucristo. Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que tú nos das de poder acercarnos a ti y aprender de tu palabra. Queremos, Padre Santo, pedirte que abras nuestro entendimiento a toda la enseñanza que tú provees para nosotros a través de las Escrituras. Lo pedimos con humildad, reconociendo que sin la luz de tu Espíritu Santo no podemos entenderla, Señor. En el nombre de Jesús nos declaramos dependientes de ti y rogamos tu luz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el estudio anterior terminamos analizando la primera frase que aparece en el versículo 14. Volvamos a leer, 1 de Pedro 3:14. Dice de la siguiente manera, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Porque, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En el contexto anterior, el apóstol nos ha insistido que debemos de vivir para practicar la justicia. Y nos ha asegurado que esto tiene la bendición de que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Esto lleva a la conclusión de parte del apóstol cuando dice: ¿quién podrá hacerle daño
si ustedes están haciendo el bien. Sin embargo, en un mundo lleno de maldad e injusticia, también es lógico que los justos sufran. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Abel, a José, a Job y muchos de los profetas que realizaron su ministerio en ese periodo del Antiguo Testamento. El mayor de todos aquellos que sufrieron por causa de la justicia es nuestro Señor Jesucristo, y siguiendo sus pasos la mayoría de los apóstoles. Y detrás de los apóstoles, durante un poco más de 2 siglos de persecuciones, millones de cristianos murieron por amar a Cristo, predicar la salvación y el perdón de pecados en Cristo. Pero todos ellos fueron bienaventurados delante de Dios. El mismo Dios testifica sobre ellos en Hebreos 11, del versículo 35 al 40, cuando dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Delante de los ojos de Dios, el mundo no era digno de estos hombres y mujeres. Sin embargo, para Dios son bienaventurados. Tenemos testimonio bíblico de que los mismos apóstoles se gozaron al sufrir por causa de Cristo. En Hechos 5, del 40 al 41, miren lo que nos muestra las Escrituras. Dice de la siguiente manera: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de el nombre. Uno de estos apóstoles, de los que habla Hechos 5, 40, 41, fue el apóstol Pedro. Por esto tiene tanto valor estas palabras. Regresando una vez más a ellas, miremos nuevamente lo que dice 1 de Pedro 3, 14. Dice, así dice: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. De alguna forma, la bienaventuranza nos ha hecho invencibles. Creo que es una buena forma de entenderlo cuando ocupamos otro versículo que tenemos también en la Escritura, en Mateo 10, 28. Mire lo que dice este versículo. Nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por temor del único que puede enviar el alma al infierno, es decir, Dios mismo, vivimos para la justicia, aunque ésta pudiera provocar que los enemigos de Dios nos odien y nos maltraten, pero sus amenazas no nos amedrentan ni nos turban, como lo comparamos básicamente con la grandeza de la esperanza que tenemos. Es por causa de esa preciosa esperanza que nosotros
no nos turbamos ni nos amedrentamos, así como lo ensalza el salmista en el Salmo 27 del 1 al 5, cuando dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, eh, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Estas palabras, animándonos a no temer de ellos, nos dejan listos para tener una plataforma sobre la cual podamos pararnos y desarrollar, de hecho, el siguiente versículo. Y con esto, básicamente, comenzamos el segundo punto. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El primer comentario que debemos realizar es que la palabra de la conexión, que se traduce sino, porque no solo conecta la idea anterior con la siguiente, con lo que está por hablar, sino que al mismo tiempo la está contrastando, confirmando que lo anterior no se debe de hacer, pero que lo que está por decir sí se debe de hacer. En otras palabras, no teman ni se amedrenten por ellos. Lo que sí deben hacer es, y aquí es donde aparece la frase que nos tomará los siguientes minutos: santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta frase aparece en el griego de la siguiente manera. Dice así en el griego. Dice: Curios de ho, Christos hayaso en ho cardia. La traducción más entendible para nosotros sería la que tenemos frente a nosotros, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. La traducción que tenemos es quizás bastante, dista un poco de lo que nos ha enseñado la Reina Valera, pero esta frase es sumamente clara en sí mismo. Al unirlo con las ideas del contexto, resulta: somos bienaventurados si sufrimos por la justicia. No temamos de los que pudieran dañarnos. En su lugar, vivamos reconociendo a Jesús como el Rey de nuestros corazones. La frase santificad a Cristo como Señor es una abstracción gigantesca de la doctrina principal de la Biblia. Referente a esta afirmación podríamos escribir muchas enseñanzas. De hecho, uno o varios libros solo para poder explicar lo que significa santificar a Cristo como Señor. El mensaje principal de la Biblia se encuentra encerrado en esta frase. Para decirlo claro, el Evangelio mismo se resume en esta frase. Comparado
con la diferencia que tiene la frase de la traducción de la Reina Valera que dice, santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Esta frase, tal y como está plasmada ahí, puede ser fácilmente aceptada por cristianos católicos, protestantes, de todas sus facetas, y también por los judíos. Pero en el original griego lo que está diciendo es santificar a Cristo como el Señor en vuestros corazones. Esta frase es chocante tanto para un judío de la época de Pedro como para un judío de nuestros días, porque es reconocer que Jesús es el Mesías y a la vez reconocer que Jesús es Adonai. Y esa es la palabra hebrea de la que se traduce la palabra rey o señor. Por otro lado, esta frase es chocante para un romano del siglo I, porque ellos reconocían como curios que la primera palabra que tenemos por ahí, eh, palabra griega en donde se traduce como señor o rey, únicamente en ese tiempo era el emperador en funciones del Imperio Romano. Y sin embargo, el mensaje de la Escritura, desde el principio hasta el fin, es la venida del Mesías, a quien la Biblia apunta en algún momento con el título de Silo, en Génesis 49:10, que significa Rey Eterno. Esta palabra nos deja entender que Jesús es el Cristo. Fue señalado por Dios Padre como Rey Eterno desde el principio, antes del tiempo. Por esto, por ejemplo, lo tenemos así de claro en el Salmo 110:1. Lo dice de la siguiente forma. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Jehová Dios llamó al Mesías con el título Adonai a través del salmista. Así es como se debería de ver, para que lo entendamos más claramente, solo en el versículo siguiente, en el slide siguiente lo tenemos así. Jehová dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Adonai es la palabra del hebreo que se traduce como rey o señor, pero los judíos no ocupan esta palabra para referirse a sus reyes terrenales. Ninguno de sus reyes terrenales recibió el título de Adonai, porque cuando se ocupa este título es para referirse al rey Jehová. Y sin embargo, en este Salmo 110:1, Jehová sienta a Adonai a su diestra. Con esta acción, Jehová está reconociendo que el Mesías es un igual en dignidad. Teniendo esto claro y viendo cómo toda la Escritura encierra el mensaje sencillo de la venida del Mesías y prepara el corazón para reconocer que Jesús es ese Mesías, el Cristo prometido, por ello es que podemos decir que toda la Biblia se trata de este tema, pero quien mejor representa estas palabras es el apóstol Juan, cuando dice en Juan 20:30-31 esta afirmación. Cerrando su libro, un poco antes de cerrar su libro, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De tal forma que la intención de escribir su libro es que concluyamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey eterno que estábamos esperando. Y este reconocimiento trae vida eterna. Sin embargo, aunque la verdad eterna de que Jesús es el Cristo, el Rey eterno, ha sido expuesto claramente, pero por causa del pecado no logramos discernirlo por nosotros mismos. Es hasta que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones que finalmente podemos entender que Jesús es el Señor. Esto ocurrió en la vida del apóstol Pedro,
Después de que Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él, finalmente interrogó Jesús a sus discípulos y les preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y esta es la respuesta del apóstol Pedro en Mateo 16, 16 al 17. Miren lo que nos muestran las escrituras. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no aplaudió la audacia de Pedro, ni tampoco el hecho de haber puesto atención a las señales, sino que glorificó a Dios Padre y le dijo a Pedro que Dios mismo le había revelado de que Jesús es el Cristo. Hermanos, el conocimiento más sublime al cualquier ser humano puede optar es entender que Jesús es el Señor. Pero como creyentes, esto también tiene una amplia implicación todavía más profunda, porque nosotros entendemos que Dios Padre ha coronado a Jesús como Señor. También creemos que Dios Padre nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, llamándonos por nombre y apellido, y así que mientras nos apartaba para ser salvos de su ira, al mismo tiempo nos nombraba a Jesús como el Señor de nuestra vida. Una vez más, como vemos cómo esto hace una referencia directa a la redención. Ya no le pertenecemos al pecado, ni a la muerte, ni a nosotros mismos, sino a Jesús, el Señor. Y aquí debemos de ser totalmente claros. Es importante que entendamos nuestra posición. Nosotros no coronamos a Jesús, Señor. Nosotros no declaramos a Jesús el Señor de nuestra vida. Nosotros no somos quienes le damos permiso a Él para gobernar o sentarse en el trono de nuestros corazones. Él escogió ser nuestro Rey. Es Él el dueño de nuestros corazones. Regresando a la frase que mencionamos anteriormente, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Curios dejo Christos hayaso en Jocardia. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones es reconocer su supremacía y su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Fuimos comprados por precio y ya no nos pertenecemos, ya no somos nuestros. Con esto en mente, estamos listos para continuar en nuestro versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 3:15, nuevamente, ya lo leímos una vez, lo volvemos a leer. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro nos llama a estar listos para defender la esperanza que albergamos en nosotros. Recordemos, Pedro asume que mientras practicamos la justicia posiblemente estamos sufriendo y en lugar de llamarnos a soltar la justicia para dejar de sufrir, se nos anima a santificar a Jesús como el Rey de nuestros corazones, lo que nos fortalecerá para resistir mientras hacemos lo justo. Esto podría ser incongruente para los incrédulos, al punto que lleguen a cuestionarnos. Ahora,
Sé que es muy interesante para nosotros que concentremos unos segundos de esta enseñanza en hablar sobre una palabra muy interesante que aparece aquí. La palabra es apología y es la que de la que se traduce literalmente la palabra defensa, de donde resulta apología la palabra apologética. En la teología, la apologética es la rama encargada de prepararse para la defensa de la fe. Durante la existencia de la iglesia, una de las principales características de la iglesia es que vemos realizando a los miembros de la iglesia una constante apología. Por ejemplo, cuando estudiamos los libros de Efesios, Colosenses, Filipenses, algunas porciones de estas cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, en todas vemos su intención apologética frente a las herejías que están enfrentando. Posteriormente, la iglesia ha usado la apologética históricamente en dos direcciones. La primera era presentar el evangelio al inconverso hostil. La segunda era defender la fe frente a las herejías que trataban de distorsionar la fe bíblica. Regresando a 1 de Pedro 3:15, eh, cuando hablamos de defensa, mire bien cómo dice 1 de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando hablamos de la defensa de la fe, en muchos surge la idea de que es algo que solo puede ser hecho por teólogos o filósofos cristianos o hermanos de mucha experiencia. Pero el apóstol Pedro está pidiendo que todos los creyentes estemos listos para defender nuestra fe. Es interesante que esta defensa a la que hace referencia este versículo está relacionada a personas que piden razones de nuestra esperanza. La primera maravillosa implicación es que nuestra esperanza tiene un fundamento que puede ser entendido y además puede ser explicado. Es decir, hay un fundamento lógico que ampara nuestra fe. Hablamos de las Sagradas Escrituras. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, que por cierto, el Salmo 119 completo es acerca de la Biblia, una exaltación a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 5 de la siguiente manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en otro verso, siempre en el Salmo 119, solo que en el versículo 160, dice lo siguiente. La suma de tus palabras es la verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Para los cristianos, la Biblia es nuestra fuente primaria de conocimiento y ese conocimiento es nuestro filtro para discernir el mundo que nos rodea. A esto los filósofos lo llaman epistemología. Para usar esta palabra de forma correcta diremos, la epistemología cristiana viene de la palabra de Dios. Por eso, uno de los versículos que se encuentra antes de los que leímos en el Salmo 119, solo que en este caso el Salmo 119, versículo 4, dice lo siguiente. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Precisamente por esto es que el principal ataque de Satanás contra la solidez de nuestra fe consiste en atacar las escrituras, porque desde el jardín del Edén ensaya la misma frase. Miremos lo que ocurrió en Génesis 3:1 cuando se encuentra con Adán y Eva. En su conversación con Eva, lo que dice es
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En cuanto perdemos nuestra certeza en las Escrituras, perdemos nuestra forma de defender nuestra fe. Por esto, la voz del enemigo de Dios resuena diciendo una y otra vez, ¿con qué Dios os ha dicho? Y referente de esta frase, la mejor respuesta tiene dos direcciones. Una, frente al enemigo, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace Él en Lucas 4, versículo 8, dice, en la primera dirección, con dirección al enemigo, tenemos que decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La segunda dirección es en la que hacemos en forma de oración a Dios, como lo hace el salmista en el Salmo 43, versículo 3. Dice así, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Regresando a la parte final de este precioso versículo de 1 de Pedro 3:15, encontramos lo siguiente. Dice, una vez más, la parte final que lo vamos a estudiar ahorita, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La defensa de la esperanza que inunda nuestros corazones también debe de estar impregnada de justicia, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No puede ocurrir desde la arrogancia de un corazón que cree haber entendido el Evangelio por sí mismo, sino de la misma forma que el apóstol Pedro en aquella confesión de Filipo de Cesarea, donde Jesús le asegura, no te diste cuenta solo por la ayuda de otro o por tu propia cuenta, pues ha sido el Padre quien te lo ha revelado. Tampoco ocurre desde un corazón que está confiando en su propia justicia. Me gusta como lo decía el doctor R.C. Sproul cuando decía que lo único que aportamos para nuestra salvación fue nuestro pecado. Así que cuando defendemos nuestra fe, lo hacemos entendiendo que la luz que me dio vida no es mi luz propia y que en esencia soy igualmente digno del infierno que aquel que cuestiona mi fe. Continuemos con los versículos de nuestro recorrido para el día de hoy. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera. Pedro 3, 1 Pedro 3, 16. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este versículo tiene un valor gigantesco a la luz del anterior. Debemos empezar asegurando que nuestra forma de vivir es nuestra mejor forma de hacer apologética. Mucho conocimiento de la palabra o de filosofía o de técnicas de apologética puede tener una persona, pero la mejor manera de realizar apologética es su forma de vida.
Mientras los incrédulos que vienen de otros trasfondos religiosos no han tenido un contacto directo con la Biblia, y los incrédulos que son culturalmente cristianos, pero nunca recibieron la luz salvadora y han menospreciado la Biblia, y otros hasta se han llegado a llamar ateos, frente a ellos, nuestra forma de vivir el cristianismo bíblico es su oportunidad de tener un contacto directo con la Biblia y por tanto con el mensaje principal de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Mientras vivamos teniendo una buena conciencia por la congruencia de nuestra vida, ellos son humillados porque sus argumentos de ataque contra nuestra conducta resultan incongruentes porque van en contra de su propio ideal de buena conducta. A modo de cierre sobre la apologética, veamos un comentario que hace Martín Lutero de Primera de Pedro, del capítulo 3, del versículo 14 al 16, que dice de la siguiente manera: está pues la iglesia en la perpetua tarea de convertir a otros a la fe y de invitarlos a la fe y a la pertinencia. Así también cada uno de los cristianos está siempre preparado para instruir, enseñar, absolver y consolar a los demás. Continuemos con el versículo que va después del 16 para ver qué más nos comparte el apóstol Pedro, 1 Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La Biblia nos da la certeza de que sufriremos, pero dentro de las posibilidades del sufrimiento podemos sufrir por causa de cosechar nuestro pecado o sufrir por causa de practicar la justicia. Y sin embargo, el sufrimiento por causa de practicar la justicia solo ocurre si es la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios así lo permite. La mayoría del tiempo no sufriremos por causa de hacer el bien, pero si ocurre, esto estará sometido a la voluntad de Dios. Recordemos, ya no vivimos para nuestra voluntad, sino para la voluntad de Dios. Todo esto es resultado de la redención de Dios. Y quisiera extenderme solo unos segundos más en este apartado. Las implicaciones de la redención no solamente están ligadas a nuestra elección antes de la fundación del mundo e incluyen nuestra salvación de la ira de Dios en el día del juicio y nuestra vida eterna en Cristo, también están ligadas a nuestra santificación. Es un proceso que ocurre en la vida de los escogidos. Al igual que las otras tres maravillosas verdades, ocurre por la voluntad unilateral del Salvador y Redentor. Es justamente en su rol de Redentor que con su derecho sobre nuestra vida y sobre aquello que nosotros creemos que nos pertenece a nosotros, pero que realmente Él compró en la cruz del Calvario, ejerciendo este derecho, es que Él nos dirige en un proceso de santificación. En palabras prácticas, así como fuimos alcanzados para recibir misericordia, asimismo fuimos comprados para que ya no vivamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Mientras nuestra reacción natural es gozarnos en los beneficios de la elección. Dios me eligió en la salvación, en la vida eterna. Pero cuando entendemos las implicaciones de la santidad, nos resistimos y huimos a la verdad de que ya no nos pertenecemos y que ya no es nuestra voluntad la importante, sino la de Dios.
Por esto el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, nos habla de esta forma tan clara sobre la necesidad de mantener buena nuestra manera de vivir, de tal forma que tengamos buena conciencia por haber practicado la justicia. Ahora quisiera pasar a la parte final de nuestra cita del día de hoy, que sería nuestro cuarto punto, lo haríamos leyendo Primera de Pedro 3:18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El mejor ejemplo de un hombre que sufrió porque fue la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la víspera de la crucifixión de nuestro Señor, sabiendo el dolor que está por enfrentarse tanto por las profecías como por la sabiduría y el conocimiento que él tenía, él sabía el dolor que debería de enfrentar y por ello ora de la siguiente manera en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Antiguo Testamento, en diversas ocasiones se señala en muchos pasajes que el Cristo sufriría y que sería maltratado de forma injusta, que recibiría traición de parte de sus amigos cercanos. El Salmo 22 nos narra que el momento de angustia sería tan grande que llegaría a pensar que ha sido abandonado por Dios. Y sin embargo, también la Biblia nos profetiza la total entrega a la voluntad de Dios por parte del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesús, el Cristo, fue obediente a la voluntad de Dios. Veamos lo que nos dice Hebreos 10, del 9 al 10. Dice así: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta obediencia es un acto puro de justicia, pero al mismo tiempo, esta obediencia era ir a la cruz. Por esto se enfatiza que muere el justo por los injustos, pero no lo hace al azar, lo hace porque esa muerte es la voluntad de Dios. Volvamos a ver lo que nos dice la cita en la que vamos, solo que hoy continuamos, versículos 1 de Pedro 3, del 18 al 20. 1 de Pedro 3, del 18 al 20, dice así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. En nuestro estudio no profundizaremos en los versículos 19 y gran parte del versículo 20. Debo señalar esta porción como una de las pocas porciones que son difíciles de interpretar. La Biblia en general tiene un mensaje sencillo de entender para cualquier lector, aunque es complejo por la riqueza de detalles, pero es sencillo. Pero este es uno de los pasajes difíciles de interpretar, sobre todo por la poca información que tenemos de parte de la Biblia misma sobre el tiempo anterior a Noé.
Aquí el apóstol Pedro pareciera estar citando el libro de Enoc, el libro que durante la historia de la iglesia ha sido considerado fuera del canon. Sin embargo, no tenemos una certeza de cómo era visto por los primeros cristianos. Tanto así que no se preservaron copias de este libro por parte de la iglesia. Hemos vuelto a tener acceso a este libro después de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, por causa de las palabras del apóstol, estamos llamados a creer que nuestro Señor Jesús, habiendo sido vivificado en el Espíritu, predicó a los espíritus encarcelados desde los tiempos antiguos en la época del diluvio. Ahora, dejando esa frase difícil de interpretar, solamente la creemos, prosigamos con los siguientes versículos. Leemos una vez más la parte, completo el versículo 20, pero vamos a interpretar la parte final. Primera de Pedro 3, 20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, quitando la inmundicia, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En estos versículos, la palabra bautismo puede ser confusa para interpretarse. En el original griego hace referencia al acto purificador del diluvio que ocurre con el agua, pero en el contraste que hace es con el acto redentor de Cristo. Y señala que estamos sumergidos en este acto. Entonces, el apóstol hace una comparación del acto de purificación que representó el diluvio como por aquellos que se salvaron con Noé, es decir, sus hijos y las esposas de todos ellos. Con aquel diluvio en el que Dios acabó con todos los humanos y sus inmundicias. Del otro lado, la comparación de Pedro nos dice que el bautismo del que disfrutamos, la palabra que se ocupa no es inmersión ni expansión ni ninguna otra, simplemente para entender más o menos que está haciendo una comparación. De nuevo, entiéndase la redención y por tanto solo habla hacia los elegidos por el Padre exclusivamente. No es un bautismo para erradicarnos por nuestra inmundicia, pues Dios Padre ya ha decidido tener misericordia de nosotros, sino para que podamos aspirar a tener una buena conciencia en nuestra vida diaria. Para ir concluyendo, quiero recordar la frase más importante del día de hoy: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Dijimos que esta frase nos resume el mensaje del Evangelio y que de hecho nos presenta de forma abstracta el mensaje principal de toda la Biblia. Pero Jesucristo es Rey eterno que fue nombrado por Dios desde la eternidad y para la eternidad. Para nosotros como humanos, el conocimiento más sublime que podemos llegar a tener es la revelación de que Jesús es el Cristo y el reconocer que Jesús es mi Rey, mi Señor en mi corazón, pero no porque yo lo elegí, sino porque Él se nombró mi Rey. La gran noticia es que todos los seres humanos tenemos un día señalado al final del espacio-tiempo
En ese día, todos los seres humanos que hayamos vivido en la historia, compadeceremos delante de Dios. Así es como Dios mismo lo dice en Isaías 45, del 22 al 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. La profecía comienza señalando el Evangelio. Llama a que todo el mundo pueda mirar a Dios para poder ser salvos. Esta frase es una clara referencia a Jesús colocado en la cruz. Ver a Dios y aprender que no hay otro Dios es lo que trae salvación. Finalmente, Dios jura que un día todos los humanos reconocerán delante de Él que Él es el Rey eterno. Para los que hemos hecho esta confesión en la vida, estaremos postrados, gozosos, pero reverentes delante del Rey eterno. Pero para aquellos que se rehusaron a reconocerlo en esta vida, tendrán que hacerlo también en ese día, pero estarán a las puertas de su llorar y crujir de dientes eternos. Nuestra cita de hoy termina con Pedro describiendo la gloria que trajo a Cristo el haber sufrido por la voluntad de Dios, y nos dice 1 de Pedro 3:22 lo siguiente: quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús es el Rey eterno, a Él están sujetos los ángeles, a Él están subordinadas todas las autoridades espirituales y naturales, todos los poderes y potestades que existen están bajo la autoridad y la voluntad del Rey eterno. No hay nadie con más autoridad que Jesús en este universo. Él es el gran Rey, Él es el Rey glorioso, y es pertinente leer una vez más esta preciosa cita que vimos en aquella quinta enseñanza que dice en Filipenses 2, del 9 al 11. Dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Curios, que Jesucristo es Adonai, para la gloria de Dios Padre. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Oremos, mis amados hermanos. Padre, agradecemos el privilegio de estudiar la palabra y la oportunidad de conocerte a través de ella. Permítenos santificar ese lugar en el cual te reconocemos como Señor, como Rey de nuestras vidas, a ti, Jesucristo. Y permítenos también preparar nuestros corazones para defender esa fe preciosa que nos has dado, de la cual tenemos testimonio a través de las Escrituras. Ponemos todo lo que hemos aprendido en tus manos, pero principalmente te pedimos que nos dejes un corazón inclinado a adorarte y bendecirte como lo que eres, el Rey eterno de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Rey eterno. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.
buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañan hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.